Hola amigos, feliz viernes. Viernes por el futuro. Actividad de Greta Thunberg que siempre vamos a memorar. Los saludo desde acá, desde personas maravillosas del mundo. Miren, hoy casualmente les voy a hablar sobre una mujer también muy joven que ha revolucionado, salvado y cambiado muchas vidas con tan solo su voz. Su nombre es Malala Yousafzai. Malala nació el 17 de julio del año 1997 en Mingora, Pakistán. Y es la persona más joven del mundo en acceder al galardón Premio Nobel de la Paz con tan solo 17 años de edad en el 2014. Su movimiento va sobre los derechos infantiles, los derechos de los niños por aprender a leer y a escribir, por el derecho a estudiar. Ella es bloguera y estudiante universitaria y también es conocida como una activista que protesta por los derechos civiles y por supuesto que también los derechos de la mujer. Malala, un 9 de octubre del año 2012, se residenció en Inglaterra luego de ser víctima de un atentado que casi termina con su vida. Miren, en el año 2009, cuando tenía entre 11 y 12 años, Malala escribió un blog bajo un seudónimo para BBC en el que contaba lo que era su vida bajo la ocupación de los talibanes. Luego creció en importancia, dando entrevistas a periódicos, a televisión y también siendo parte de un interesante documental que hablaba sobre su vida. Un 9 de octubre, subió a un autobús escolar, un hombre tras ella, quien gritó su nombre y le disparó 3 veces. Estuvo en estado crítico durante muchísimos días, pero después mejoró lo suficiente como para ser trasladada a Inglaterra, al Hospital Queen Elizabeth, en donde no solo salvaron su vida, sino que la cambiaron para siempre. Miren, la comunidad nacional e internacional se conmovió tanto por este hecho que inmediatamente en Pakistán logró, con lo que casi le cuesta su vida, modificar un poco los derechos para que los niños pudieran estudiar, aprender a leer y a escribir, que era lo único que Malala estaba solicitando, un derecho por la vida, y esto casi le cuesta la suya. Inmediatamente ganó el Premio Nobel de la Paz, ganó también el Premio de la Paz Internacional Infantil y tuvo acceso a hablar con muchos presidentes, ir a muchas asambleas, alzar su voz muy en alto. Escribió un libro que se llama Esta soy yo, Malala, en donde podemos acceder a toda su historia. Miren, ella dice cosas como, por ejemplo, los maestros, los libros, los cuadernos, los bolígrafos y los niños pueden cambiar el mundo. Las mujeres podemos morir calladas o morir hablando. ¡Qué fuerte! Ella casi pierde la vida alzando su voz por estos derechos que deberían ser parte de nuestra vida, como lo es el agua y el oxígeno. También dice que los talibanes casi la llevan a la oscuridad y al miedo, que han podido vencer su fortaleza, pero que lejos de esto, como el fuego, se levantó con mucha más fuerza y pasión y con muchas más ganas de alzar su voz por los derechos de las mujeres en su país, por los derechos de los niños. Dice una cosa también que es bastante básica y que nosotros, los seres humanos, tenemos como teoría pero no como práctica, que solo valoramos las cosas que tenemos en nuestras manos una vez que nos las arrebatan. Estas mujeres han hecho grandes cosas por el mundo. Aportemos nosotros lo que podamos de nuestro granito de arena y convirtámonos también en personas maravillosas del mundo. Espero que estén muy saludables y que así sigan. ¡Feliz fin de semana! Nos vemos en una próxima oportunidad con una nueva sorpresa. Bye.